Una de las preguntas más frecuentes que me realizan a través de las redes sociales comúnmente es por qué los colombianos, por qué miles de personas hoy están emigrando de un fondo privado de pensiones y se quieren trasladar hacia Colpensiones. ¿Por qué las personas están a puertas de pensionarse y quieren trasladar sus aportes, sus dineros, su capital ahorrado hacia el fondo público Colpensiones? Pues son varias las razones por las cuales muchas de las personas que hoy están acudiendo a nuestras oficinas quieren hacer este tipo de traslados a través de la vía judicial, a través de un proceso judicial. Y una de estas razones es porque cuando entra en vigencia la Ley 100 del 93, miles de personas fueron engañadas por un gobierno, por un Estado, a través de unos fondos privados que empezaron su cauce representados por unos asesores que acudían a los lugares de las empresas, inclusive a entidades del Estado, gobernaciones, municipios, alcaldías, y les manifestaban a ciertos afiliados o ciertos trabajadores del Instituto de Seguro Social, de las cajas de previsión, les indicaba que el Instituto de Seguro Social se iba a acabar, que la caja de previsión se iba a acabar, y que por ende los aportes a pensión que se habían aportado durante ese tiempo iban a desaparecer. A esto yo comúnmente en las audiencias le llamo el pánico económico y financiero, además que es un delito y es una conducta punible en nuestro país lo que acabo de manifestar. Pero pasando por alto este tipo de situaciones y de consecuencias penales, sin duda alguna, miles de colombianos, ante esa información que recibieron, tomaron la decisión de trasladarse al fondo privado. Para aquel entonces habían cerca de 20, 30, 40 fondos privados. Hoy ya solamente quedan 4 a nivel nacional. A pesar de la información que recibieron, los afiliados decidieron tomar la decisión de trasladarse al fondo privado. Confiaron en la voz, confiaron en la información que recibieron, confiaron en un gobierno y confiaron en un Estado que lo único que hicieron fue engañarlos. Lo único que no le dijeron era que efectivamente la persona podía continuar y que si el Instituto de Seguro Social se iba a liquidar, esto no significaba que sus dineros se iban a perder, todo lo contrario. Lo que tenían la posibilidad o tenían el derecho era de continuar con los aportes que se habían realizado hasta este entonces. No obstante a eso, no le explicaron las diferencias que existía entre un régimen y el otro, es decir, el régimen privado y el régimen público, porque para ese entonces empezó a funcionar la Ley 100 de 1993. Y todas las personas que para el año 94, al 30 de marzo, hayan estado afiliadas a una caja de previsión o al Instituto de Seguros Sociales, por ordenamiento automático legal, continuaban afiliadas o se vinculaban de manera automática al régimen de prima media que hoy administra Colpensiones. Es decir, no era cierto que la persona tenía que trasladarse al fondo privado o de lo contrario perdía sus dineros. Hoy por hoy y desde hace ya más de 7 años, ¿cuál es el movimiento judicial que vemos nosotros día a día? Que las personas están a puertas de pensionarse, están a punto de llegar a la edad de pensión y empezamos a averiguar cuál será el valor de mi mesada pensional, cuál será el monto de mi mesada pensional. Sin duda alguna, cuando el fondo privado los recibe en sus instalaciones, les dice que el valor de su mesada será de un salario mínimo legal mensual vigente o un poquito más, Pues este afiliado o esta persona empieza a generar un choque, un trastorno, porque se traslada hace 20 a 30 años y dice, esto no es lo que me dijeron, esto no fue lo que me informaron. A mí me dijeron que me podía pensionar en cualquier momento y que el valor de mi mesada pensional era muchísimo más alta, aunado de que la base de la información respondía a que el instituto se iba a acabar, que la plata se iba a perder y que adicionalmente el valor de su mesada pensional iba a ser mucho más alta. Pues atendiendo a este tipo de situaciones, hoy el afiliado tiene toda la posibilidad, tiene todo el derecho de poder reclamar
el deber de información que nunca fue suministrado y que todo lo contrario, lo que le entregaron fue mentiras, engaños y falsedades. Lo que hicieron fue llevarlo a través de un pánico económico financiero para que tomara la decisión de trasladarse, y no le entregaron una información clara, completa, precisa, y es que tenían que entregársela, so pena de que este negocio jurídico, que esa afiliación, que ese traslado del régimen pensional que pasó o sucedió hace 20, 30 años, es decir, del régimen público al régimen privado, hoy pueda deshacerse, hoy pueda declararse ineficaz, hoy pueda declararse inexistente a la vida jurídica. De tal manera que la única manera para poder lograr esto es a través de la vía judicial. A través de la vía judicial de un juez de la República se le pone de presente este tipo de situaciones y le decimos: señor juez, no le entregaron la información clara, completa, precisa que realmente tenía que hacerse. ¿Y por qué realmente el Fondo Privado de Pensiones hoy tiene la carga de poder suministrar esta información? Porque sin duda alguna es la manera de cómo poder garantizar el principio de igualdad y de no discriminación frente a dos sujetos que son totalmente desiguales. ¿Por qué son desiguales? Porque un afiliado, en su mayoría un 90%, no conoce temas pensionales y no tenía la capacidad para poder discernir qué era lo bueno y qué era lo malo. Por lo tanto, tenían el deber de informarle. Frente a otro que realmente sí sabe de pensiones. Un fondo privado de pensiones y Colpensiones saben de pensiones, pues todos los días están para eso. Todos los días están trabajando en eso. Fueron creados para informar acerca del régimen pensional, sea el público o sea el privado. Es decir, son dos sujetos totalmente desiguales y por lo tanto se necesita equipararlos a un sinónimo de igualdad, y esto es de que el fondo privado pueda probar que efectivamente le entregó la información clara, completa, precisa, oportuna, características, diferencias, consecuencias de la decisión que iba a tomar para aquel entonces. Esta decisión, esta información nunca existió. Nunca existió tal información. Nunca existió una información clara. Lo único que existió fue un pánico. Lo único que existió fueron mentiras. Lo único que existió fue una conmoción interna cuando entra en vigencia una ley y miles de asesores salen abarrocados a las miles de empresas, subyugados por supuesto con empleadores, con personas administrativas de estas empresas, con personal administrativo de entidades gubernamentales, departamentos, municipios, donde no eran 5, 10 personas las que trasladaban, eran 50, 100, 200 trabajadores, y por supuesto los fondos privados empiezan a lucrarse de una manera inmedible durante todos estos años. Si usted quiere regresar a Colpensiones, lo invitamos para que se ponga en contacto con las líneas que aparecen en la parte inferior de este video. Su mesada pensional se verá aumentada en 3, 4 o 5 veces más de lo que le ofrece el Fondo Privado de Pensiones. Comuníquese con nosotros y podemos ayudarle.